Bueno, hoy primero, antes de todo, agradecerle a Alexandra y a Jesús por la invitación. Realmente es un honor eh, poder expresar lo poquito que uno sabe y lo otro, felicitarlos por la iniciativa, porque hoy en día, oye, hacer esto no es tan fácil y segundo, que me parece excelente, porque la inmunología es tan importante para nosotros como torrinos, ¿no? Hoy un tema que, como les digo, y lo he pensado, digo, oye, ¿será que Alexandra tiene algo contra mí? Porque displasia del hueso temporal, ¿no? Tema difícil, porque englobas una cantidad de patologías que afectan el hueso temporal, pero que también pueden afectar otras partes del cuerpo. Hay un término que utilizan algunos autores que se llama otodistrofias y engloba esas numerosas patologías del hueso temporal, pero las patologías óseas del hueso temporal, pero que es un término que algunos autores tampoco están de acuerdo porque para la autoesclerosis encaja muy bien, pero por lo menos para la enfermedad de Payet, que se produce en otros huesos aparte del temporal, no va tan bien, ¿no? Etiológicamente son enfermedades muy variadas, donde puedes tener etiología metabólica, etiología infecciosa, etiología genética o desconocida. Clínicamente va a caracterizar estas enfermedades porque pueden producir alteración auditiva y o vestibular dependiendo de las estructuras del oído externo, medio o interno que afecten, ¿no? Antes de estar y, oye, me vi la conferencia de Jesús, me pareció excelente y voy a recordar solamente un aspecto de esa conferencia, que es la composición de la cápsula óptica, donde va a tener tres capas: la capa externa o perióstica, la capa endocondral o media y la capa endóstica, que es la más interna. Y esto es muy importante porque algunas enfermedades se van a generar en uno u otro sitio y eso nos va a servir como diagnóstico diferencial, ¿no? Esta imagen trae la colación de que hay muchísimas patologías que pueden afectar el hueso temporal en un contexto de afectarlo solamente a él o en un contexto de afectación sistémica también. También en un contexto de enfermedad o como parte de un síndrome, porque hay varios síndromes que tienen afectación ósea del hueso temporal. Entonces, la evaluación típicamente la hacíamos radiológicamente, pero desde el advenimiento de la tomografía computada de alta resolución ha pasado a ser la herramienta que más utilizada porque nos puede detectar cambios muy sutiles a nivel del hueso y que nos hace a poder realizar un diagnóstico. La resonancia magnética tiene también un lugar bien importante porque nos va a permitir ver el laberinto, estudiar el laberinto membranoso y los componentes del conducto auditivo interno, y eso también nos va a permitir estudiar, evaluar cuando tenemos problemas de hipervascularidad que nos indiquen actividad del proceso de enfermedad. Voy a empezar con la osteogénesis imperfecta, también llamada enfermedad de Lowenstein, o también algunos le llaman una osteoporosis congénita. Es una enfermedad congénita hereditaria de transmisión autosómica dominante en un 90% de los casos, y ya les voy a explicar por qué un 90% de los casos, debido a la mutación de los genes COL1 o I2, que van a codificar para las cadenas alfa 1 o alfa 2 que codifican el colágeno tipo 1, según sea la mutación del gen. Recordar que el colágeno tipo 1 es el componente principal de la matriz extracelular y que este, va a tener una importancia suprema en la formación del hueso, la formación de los ligamentos, la formación de los tendones, la formación de la esclera, la formación del sistema auditivo y de los vasos sanguíneos. Por esto está tan implicada en la osteogénesis imperfecta. Este, Realmente me toca dar un pequeño recuento anatómico porque son enfermedades que, por lo menos para serles sincero, yo en mi carrera no he tenido, no me las he conseguido. Y son enfermedades que estudié y que de repente se me han olvidado. Entonces me parece interesante dar un pequeño recuento anatómico antes de empezar a hablar de la parte imagenológica. La clasificación de Silence es de 1979 y es la clasificación que nos ha regido
desde hace muchísimo tiempo y que habla de cuatro tipos cuatro tipos de osteogénesis imperfecta. Y esto va a hablar según la severidad de las lesiones, según la severidad de la enfermedad. La tipo 1 es una enfermedad moderada y es la más frecuente, y por eso se las pongo a continuación, se caracteriza por un fenotipo de escleras azules, de la cintura ligamentaria, de fracturas múltiples en la infancia, dentición defectuosa e hipoacusia. La tipo 2 es letal, la tipo 3 es severa y la tipo 4 puede ser moderada a severa. El descubrimiento de nuevas mutaciones hizo cambios hizo tener que tener una nueva clasificación. Y hoy en día la clasificación actual va del 1 al 11. Sobre todo esta clasificación porque las mutaciones que se descubrieron posteriormente son mutaciones recesivas, a diferencia de las anteriores 4 que le nombré que son dominantes. Entonces, indistintamente sea el genotipo o el fenotipo, la mitad de estos pacientes van a desarrollar hipoacusia y van a tener también una mayor tendencia a presentar otitis media serosa. El inicio de la hipoacusia característicamente va a iniciar en la segunda a cuarta década de la vida. Normalmente inicia como una hipoacusia conductiva por una afectación de la ventana oval, algo muy parecido a lo que ocurre a nivel de la autoesclerosis, pero va a ser una enfermedad que característicamente va a formar, va a tener más tendencia a que ocurran fracturas del estribo del proceso largo del yunque y la formación de bloques hipodensos vascularizados que no se ven en la magnitud que se ven para la autoesclerosis en esta enfermedad. Como hallazgo tomográfico, voy a ver que va a haber una desmineralización ósea progresiva, ¿no? Va a haber un engrosamiento del hueso laberíntico que va a llevar a tener una estrechez del oído medio y eso va a involucrar la ventana oval y en muchos casos también la ventana redonda. Y va a haber estas áreas hipodensas que vamos a ver a continuación, que son muy típicas de la enfermedad y que a diferencia de la autoesclerosis puedes ver más áreas hipodensas, mayor cantidades. Aquí vamos a ver a nivel de la fístula antefenestrum, vamos a ver que vamos a tener esta área hipodensa, este hueso típico, este típico hueso que se forma, y aquí a nivel de la ventana oval, que van a producir la típica hipoacusia conductiva que les vengo comentando. Aquí vemos también más en otras proyecciones, en otra vista, en otro paciente, de estas lesiones que son muy típicas, pero que tienden a ir progresando o tienden a ir haciéndose múltiples. La obliteración de la ventana redonda es muy típica que ocurre en estos pacientes y por eso que hay que estar muy pendiente porque normalmente cuando hay obliteración de la ventana redonda ya también hay obliteración de la ventana oval. Es muy típico que esto ocurra. Va a haber, este es un paciente, un mismo paciente, donde tenemos la visualización del fondo del conducto auditivo interno y nos damos cuenta que este paciente tiene una hipoacusia neurosensorial marcada en el lado izquierdo y en el lado derecho no tiene ningún tipo de afectación, pero se puede ver que a nivel del fondo del conducto vemos estas áreas de hipodensidad y el otro lo vemos totalmente libre. Vamos a ver sitios de hipodensidad pericoclear que son muy llamativos de la enfermedad, donde vamos a ver afectación pericoclear, aquí vemos afectación de la ventana, aquí vemos afectación del canal semicircular, esta área de hipodensidad del canal semicircular lateral, y vemos cómo típicamente van formando esos sitios, ¿no? La enfermedad va a formar este signo del doble halo, que es típicamente, o también se llama de la cuarta vuelta, signo de la cuarta vuelta porque semeja como si la cóclea tuviera una cuarta vuelta y es muy característico cuando la enfermedad ha tendido a avanzar. Además, estos pacientes van a tener característicamente dilatación del acueducto vestibular, se puede conseguir, en este lado vemos más a un lado derecho más comprometido que el lado izquierdo, y además también se presenta dehiscencia del canal semicircular superior en algunos de estos pacientes, ¿no? Y hay que estar muy pendiente de esos. La resonancia magnética nos permite de un corte coronal a nivel de T1, con gadolinio del oído interno, donde vemos el lado derecho
con una afectación en el fondo del conducto auditivo interno, y del lado izquierdo vemos a nivel de la cóclea, pasa que no puedo señalar también, vemos la afectación de la pericoclear que nos indica actividad de la enfermedad. En, en cortes axiales, uno es un corte pre y post contraste, donde podemos ver cómo hay un realce por la afectación a nivel de la cóclea de estas estructuras por enfermedad, por actividad. Quizás de los artículos que leí, este fue el artículo que más me llamó la atención, que históricamente la colocación o la realización de una cirugía del estribo para los pacientes con osteogénesis imperfecta no va tan bien como va para la otosclerosis. Y se debe mucho a los factores que les comenté anteriormente. También se debe porque esto es una enfermedad que normalmente es más avanzada. Y este artículo, que es un artículo de marzo del 2024, que conseguí en la búsqueda para poder darle esta información, habla de que, oye, hay series que son muy encontradas, donde dice hay series que no va para nada bien la colocación de la cirugía del estribo, como hay series que dicen que se puede realizar sin ningún tipo de problema. Si les recuerdo, como les comenté, estos pacientes tienen mayor propensión a fracturas del proceso largo del yunque y de la crura, y además que tienen estos focos muy vascularizados que a veces pueden ser un problema en la cirugía. Entonces, y también indica que los focos de mineralización de la cápsula óptica y a nivel del temporal son mucho mayores para los pacientes con osteogénesis imperfecta que para los pacientes con otosclerosis. De todas maneras, esto lo va a hablar Alexandra más adelante. Voy a hablarles de otra enfermedad, la enfermedad de Payet. Oye, como les dije, no he tenido un paciente con Payet. Tuve que leer bastante, enfermedades que no me acordaba. También llamaba otoesteitis deformante en 1873 por Sesnik, pero realmente es Payet que en 1877 da las características clínicas y patológicas de lo que ocurre con estos pacientes, y en su primera descripción de su primer paciente habla que este paciente estaba algo sordo, lo que ya daba una idea de que había una afectación del temporal. Es una enfermedad crónica, muchas veces es progresiva, donde se caracteriza por una excesiva formación de hueso, pero este hueso, como veremos más adelante, no es de buena calidad y es un hueso, oye, es excesivo, como lo dice su formación. La hepatiogénesis termina siendo incierta, se habla de factores endocrinos, de factores vasculares, de factores infecciosos y hasta últimamente hasta de factores genéticos, por esa mayor tendencia a agruparse en ciertas poblaciones y en ciertas familias. Fisiopatológicamente se habla que hay una etapa osteolítica, que es una etapa donde ocurre una reabsorción ósea por debido a que los osteolitos empiezan este proceso, para luego viene un periodo como de remodelación ósea, que es lo que llaman la etapa osteoclástica osteoblástica, que viene dada por un proceso de formación de hueso que pareciera excesivo, que hace que le haya un engrosamiento de las corticales, como veremos más adelante, muy importante, con afectación obviamente de todas las estructuras. El reemplazo del hueso normal ocurre por un tejido fibrovascularizado o por un hueso anormal de muchas trabéculas. Hay puede haber transformación maligna, y esta transformación maligna es rara, pero puede haber cistosarcoma. Clínicamente, la enfermedad tiene dos formas de presentación. La forma monostótica, que según la bibliografía que leas, los trabajos, puede ir del 15 al 40%. Es una forma prácticamente asintomática y cuyo diagnóstico a veces es incidental, cuando pides alguna imagen para otro problema. Esta forma no tiende a ser aceptación del cráneo, y la forma poliostótica, que es una forma en la cual hay afectación de múltiples huesos, cráneos, vértebras, pelvis, huesos largos de las extremidades, tiende a iniciar después de los 40 años, ligeramente a predominio a nivel masculino, y una de las cosas que nos puede hacer diagnóstico diferencial para otosclerosis, para osteogénesis imperfecta, donde tiene un inicio mucho más temprano. Y
Cuando hay afectación de los huesos del cráneo, tiene un compromiso del hueso temporal hasta un 70% y hay hipoacusia bilateral en 85% de los casos. Muchas veces hipoacusia puede ser asimétrica por afectación asimétrica también de los temporales. Puede haber tinnitus, puede haber síntomas vestibulares en un 20 a 25% de los casos. Típicamente hay una audiometría muy característica donde hay un gap en frecuencias graves y hay una caída neurosensorial en frecuencias agudas, ¿no? Es, un gap, es una audiometría muy típica de los inicios de la enfermedad de Payet. Bueno, la radiología convencional, oye, que puede ser una herramienta muy interesante y muy útil para algunos casos, vemos que característicamente se la trae a colación porque se ve que hay una progresión de la enfermedad en las etapas más tempranas, pasando por etapas intermedias y etapas tardías. Estas famosas lesiones en mota de algodón, que son muy típicas de esta enfermedad, este engrosamiento de la cortical que ocurre para luego en etapas ya tardías verse mucho más evidente este engrosamiento cortical. Y algo que es llamativo de esta enfermedad es lo que se llama la invaginación basilar, ¿no? Esta línea va de la parte posterior del paladar hasta el occipital y se van dando cuenta cómo va descendiendo por los daños que ocurren a nivel del unión craneovertebral. El peso de la estructura craneal va aumentando por esta deposición de huesos, este engrosamiento, y se ve cómo también van afectando los cambios a nivel del hueso temporal. Hoy en día, obviamente, la tomografía, como ya le dije, ha cambiado, pero óyeme, el uso de radiología simple, pero esto sirve muy bien para ubicarse. Este, estos cambios de engrosamiento cortical, esto se ve más o menos en etapas tempranas, donde hay una disminución sobre todo de la pirámide petrosa, con áreas de reabsorción que tienden a avanzar típicamente desde la periferia hacia el centro, y donde la cápsula óptica va a tender a verse un poco borrosa y descolorida, pero que también típicamente la cápsula óptica, como vamos a ver en la progresión de la enfermedad, es una de las últimas más en afectarse, ¿no? Aquí vemos un corte coronal y nos estamos dando cuenta el engrosamiento cortical que muchas veces afecta la calota va a afectar el occipital y vemos a nivel de la pirámide petrósea cómo la desmineralización crea grandes espacios y ven las características del hueso y lo comparamos con el de la cápsula óptica, nos damos cuenta que la afectación de la base del cráneo oye, tiende a respetar un poco la cápsula óptica, ¿no? También a nivel del conducto auditivo interno, vemos que empieza a ocurrir un adelgazamiento por la deposición de nuevo hueso enfermo a nivel de esa zona, lo que puede empezar a producir las características de pérdida neurosensorial, vértigo, producto de la afectación del conducto auditivo interno. Si vemos un corte coronal, nos vamos dando cuenta más o menos lo mismo que está ocurriendo, el mismo proceso de desmineralización con áreas líticas y áreas de deposición de hueso, las corticales se aumentan, vean la unión cráneo-vertebral acá. Luego cuando vamos más hacia etapas intermedias empiezan a coexistir tanto áreas osteolíticas como áreas de osteoblásticas, ¿no? Porque empieza el reemplazo que les estuve explicando al principio, vemos que el engrosamiento cortical cada vez es mayor, hay un adelgazamiento de la cápsula óptica progresivo, la cápsula se tiende a respetar, empieza a dar una imagen de opacificación en vidrio esmerilado. Muy típica la displasia fibrosa, pero recordando que la displasia fibrosa no afecta o afecta muy raramente al peñasco, al temporal. Una de las cosas de la enfermedad, bueno, además del adelgazamiento de la cóclea, que ya ocurre en fases muy avanzadas, como podemos ver, una de las cosas que llama mucho la atención de esta enfermedad es que a pesar de la afectación que hay de todas las estructuras del peñasco, de la pirámide petrosa, de la cóclea, la cadena de huesecillos tiende a resultar intacta. Entonces usted ve toda la base del cráneo, toda la calota y todos tienen ya ese aspecto, pero usted ve la cadena de huesecillos y todavía presenta un aspecto relativamente sano.
Aquí vemos que la tortuosidad del conducto interno es mayor por la deposición de este nuevo hueso, como les había venido explicando. Vemos que aquí prácticamente usted ya no puede apreciar el conducto aditivo interno. Y si usted utiliza la resonancia magnética, usted se da cuenta que este es el mismo paciente de la tomografía anterior, y usted ve que falta un borramiento de la señal de líquido cefalorraquídeo a nivel del conducto aditivo interno, y más o menos similar para ambos casos, para ambos oídos, está más o menos simétrico, y usted ve focos de actividad, hipervascularidad de las lesiones. O sea, oye, la resonancia magnética es una herramienta bien útil. Escogí un artículo por cada enfermedad y este es el artículo que más me pareció, que me dejaba algo de información, y es la evaluación de la densidad de la cápsula óptica en la enfermedad de Payet y su relación con la pérdida auditiva. Es un artículo 2021, realmente interesante, donde uno puede ver los mecanismos por los cuales se produce la pérdida conductiva y neurosensorial en la enfermedad de Payet. Y bueno, las modalidades de tratamiento. El manejo de la enfermedad de Payet es un manejo médico. Los osteomas del hueso temporal es una patología benigna de crecimiento generalmente lento que pueden encontrarse en muchas partes del hueso temporal. Eh, la principal es el conducto auditivo externo, como quizás nos hemos conseguido en algún momento de nuestra carrera alguno. Esto sí es una patología que si tengo más casos, más frecuente. Y el conducto auditivo externo viene seguido posteriormente por la mastoide, donde principalmente el gran problema puede ser en estas ubicaciones el efecto estético que esto produce, pero que a veces el efecto de masa, tanto en el conducto auditivo externo como en otras localizaciones, porque es que puede aparecer en cualquier sitio del hueso temporal, cavidad glenoidea, arco cigomático, promontorio, cadena de huesecillo, conducto aditivo interno, canales semicirculares. Entonces, lo más frecuente es que uno lo encuentre a nivel del conducto aditivo externo, sobre todo se ve más que todo en hombres, y las localizaciones extracanaliculares se pueden ver extraconductos, se pueden ver más a nivel de las pacientes femeninas. Las lesiones del conducto aditivo interno se van a asociar más a colestatomas del conducto, eso es bien sabido, se va formando el detrito, la fuerza, y entonces son más frecuentes que se formen, que se asocien a este problema. Como lo vamos a poder ver en esta imagen, vemos la típica imagen pedunculada del conducto aditivo externo, esta lesión bien delimitada, y acá en este caso vemos que tiene atrás la formación de detritus y como les comenté, muchas veces esto te puede llevar a un colesterol de conducto auditivo externo. Vemos que está el escutum, vemos que está la cadena de huesecillo, vemos que el oído medio en general no tiene ningún tipo de problema, sino que es un problema netamente del conducto auditivo externo. Los osteomas del conducto auditivo externo representan el 0.5% de las cirugías otológicas. La comparación o el diagnóstico diferencial más importante que hay que tener del osteoma del hueso temporal, del conducto auditivo externo en este caso, es la presencia de las famosas exostosis, que son muy típicas de las personas que se bañan en lugares de temperatura fría, playa fría, los surfistas. Y si nos damos cuenta, son imágenes bien distintas por una fisiopatología totalmente distinta. Entonces, pero hay que tenerlo en cuenta como diagnóstico diferencial, ¿no? Cuando hablamos de la etiopetogénesis de los osteomas del hueso temporal, sí, a pesar de lo frecuente que pudiesen ser, es controversial, porque ha involucrado una cantidad de factores traumáticos, genéticos, hormonales, infecciosos, irritación e inflamación crónica. Eh, Oye, hay teorías, hay personas que han tenido grandes series y que cada quien habla de que si son restos embrionarios cartilaginosos, que podrían ser de origen congénito, que son por trauma o tracción muscular. Entonces, es interesante porque, oye, es una patología con relativa frecuencia y que todavía a veces hay controversia sobre su origen. Más imágenes, es una lesión sobre la mastoide, sobre el conducto, típicamente tienen esta característica pedunculada, son muy bien circunscritos,
de crecimiento muy, muy lento y que, como te digo, normalmente lo que van a tener o lo que los va a llevar a que uno tenga la necesidad de operar es la necesidad es que van creciendo, produciendo un efecto de masa. Traje a colación algunos artículos que me parecieron interesantes que conseguí durante la búsqueda para prepararles esto, que oíme, osteomas de ubicación súper infrecuentes, como son los osteomas del canal semicircular lateral, un paciente, creo que este es un artículo de Israel, donde ellos encontraron un paciente con un osteoma del conducto semicircular lateral. Los osteomas del conducto auditivo interno, hay algunos casos ya descritos de esto, eh, son de crecimiento lento, la conducta aquí siempre es expectante, pero a veces pueden llegar a dar clínica y requerir quirúrgico. Este es un caso de un colesteatoma del promontorio que estaban, ellos en Turquía, ellos se meten a operar una otosclerosis y se consume que es un osteoma del promontorio, siendo el promontorio el sitio que vi del oído medio donde más se repiten o donde más frecuentemente se encuentran, ¿no? Y así hay una cantidad de publicaciones de osteomas en diferentes localizaciones del hueso temporal y que básicamente te van a dar la clínica del sitio donde se encuentran, ¿no? Uno de los que más me llamó la atención es un osteoma del martillo, un paciente que también fue diagnosticado o se planteó una otosclerosis y cuando entraron a su resolución se consiguieron con un osteoma del martillo, ¿no? Casos raros, infrecuentes, pero que me llamó la atención y los traje a colación. Entonces, básicamente los osteomas los vamos a conseguir en el conducto auditivo externo o lo vamos a conseguir sobre la cortical mastoidea con esas características típicas que les dije y básicamente los vamos a operar cuando tengamos un efecto de masa que esté ya produciendo hipoacusia conductiva o ya una cantidad de detritus que ya están produciendo infección a repetición. Óyeme, muchísimas gracias. Traté de ceñirme al tiempo. Quizás hablé un poquito rápido por el tema aquí del internet y la luz, que ahorita está un poco complejo en esta zona. Aquí pendiente ante cualquier pregunta. Y bueno, gracias por la invitación y me quedaré viendo a Alexandra mientras la luz me lo permita y el internet. Hablar sobre, bueno, continuando, quiero agradecer primero y principal a Efren, yo sabía que no ibas a defraudar, yo confiaba en ti. Vamos a continuar con otosclerosis, que es lo que, bueno, particularmente a mí me corresponde hablar. Vamos a tocar varios puntos, va a ser dentro de ellos identificar los subtipos de otosclerosis que existen, conocer dónde debemos buscar las alteraciones radiológicas típicas, describir los hallazgos radiológicos en tomografía y resonancia magnética, los diagnósticos diferenciales y la evaluación postquirúrgica. Entonces, claro, hablar de hipoacusia conductiva cuando tenemos otoscopias patológicas es bastante sencillo, ¿no? O sea, no se nos complica tanto la vida porque, bueno, ya estamos viendo cuál es la patología que está afectando el oído, por qué tenemos una hipoacusia de tipo conductivo, al menos tenemos como, digamos, ya el diagnóstico de frente. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una hipoacusia conductiva en el contexto de una otoscopia normal? Dentro de los múltiples diagnósticos que existen, quizás la autoesclerosis sí, es la más frecuente, si no es que ciertamente es la más frecuente, causa de hipoacusia conductiva con otoscopia normal. Recordemos que entonces la autoesclerosis, bueno, se ha descrito, digamos, como una otodistrofia, como bien mencionaba el doctor Efren inicialmente, que, bueno, se le atribuyen causas multifactoriales, sabemos que también afecta principalmente lo que es los pacientes del sexo femenino mayoritariamente, bueno, el diagnóstico básicamente para mí es casi que estrictamente o circunscriptamente clínico, que nos apoyamos siempre en la audiometría tonal y vocal, donde vamos a encontrar característicamente una hipoacusia entre mixta y conductiva, con predominio de afectación en las frecuencias graves. Vamos a tener acumetrías donde vamos a encontrar lo que es un RINE negativo en el oído afectado y un Weber lateralizado hacia el oído afectado. En la impedenciometría, característicamente vamos a encontrar reflejos estapediales ausentes y una curva que normalmente está entre A y S. Y la tomografía de oído medio mastoides, yo particularmente se la pido a los pacientes por un tema específico. ¿Okay? Quiero decirles que particularmente esta tomografía de oído medio mastoides debe
digamos, cumplir con ciertos requisitos. Debe ser una tomografía de alta resolución, de muy alta resolución y además de un milimetraje, digamos, específico, menor de 2 milímetros, por lo menos. O sea, los cortes tienen que ser muy, muy, muy delgaditos, porque es que resulta que tenemos que aprender primero dónde buscar y qué vamos a buscar específicamente, pero los quiero spoilear un poquito y decirles que no siempre vamos a encontrar o vamos a ver la autoesclerosis. Y esto se debe a muchas causas. Primero y principal, la resolución de la tomografía. Yo no sé cuántos de ustedes reciben tomografías de buena resolución o de cortes milimetrados, muy pocos, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro es que a mí por lo menos me gusta decirle a la autoesclerosis que es una enfermedad dinámica. ¿Okay? La enfermedad tiene fases donde está inactiva, hay fases donde hay remodelado y luego tiene fases donde está activa. Entonces, ver la autoesclerosis en algunas de estas fases a veces es un poquito complicado. Entonces, yo no sé tampoco cuántos de ustedes han recibido un informe radiológico donde te ponga autoespongiosis o autoesclerosis, son muy pocos. Entonces, la tomografía de oído medio mastoides básicamente nos ayuda es para evaluar el riesgo quirúrgico. ¿Okay? O sea, yo lo considero que es muy, muy, muy importante cuando, en vista de que no siempre se ve en vista de que no siempre se ve la autoesclerosis, o sea, o el foco de autoesclerosis, para por lo menos evaluar riesgo quirúrgico. ¿Okay? Entonces, ¿dónde buscamos? Esto me pasaba mucho porque todo el mundo espera que tú llegues y veas la tomografía y entiendes todo perfectamente, pero a veces no es así. Entonces, a veces a mí me pasaba como que, ok, ¿de qué me están hablando? La ventana redonda, la ventana oval, la fístula antefenestra, todo está como en chino, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que al final de este curso ya no tengamos chino en nuestra cabeza y tengamos como todo un poquito más claro. Entonces, recordando las imágenes maravillosas que nos presentó el doctor Franco en la primera clase de anatomía normal del hueso temporal, vamos a recordar en dónde buscar específicamente los focos de autoesclerosis. ¿Okay? Entonces, principalmente en la fístula antefenestra. ¿Qué es la fístula antefenestra? Es una porción ósea que está justo anterior a la ventana oval. ¿Okay? Es como una fisurita, ¿okay? Que está justo en la ventana oval. Entonces, normalmente, ok, ojo, los focos de autoesclerosis siempre se ven mayoritariamente cuando se ven en los bordes axiales. ¿Ok? Entonces, buscamos la fístula antefenestra, perdón, y la vamos a ubicar normalmente la ventana oval, ¿ok? Que está en un corte debajo del nervio facial y está justo debajito también del canal semicircular lateral. Entonces, ahí lo ubicamos facilito. No sé si se ve que tengo apuntador o flecha, pero estamos hacia acá, ¿ok? Entonces, bueno, seguimos con la parte de cómo se nos va a presentar la autoesclerosis. ¿Okay? Se presenta básicamente de dos maneras. Va a ser fenestral y retrofenestral. ¿Perdón? Okay. Va a ser fenestral y retrofenestral. Ok, perdón, disculpen. La fenestral va a ser en el 80-85% de los casos, se va a ubicar en la fístula antefenestra, la platina del estribo y el ligamento anular. Esas son como digamos las partes o los puntos específicos donde debemos buscar la autoesclerosis en presentación fenestral. Y normalmente vamos a cursar o vamos a evidenciar una hipoacusia de conducción. En la retrofenestral es la menos frecuente, ¿okay? Está entre 10 y 15% de los casos, se ubica en la cóclea específicamente, y estos pacientes van a cursar con una hipoacusia mixta, severa o una neurosensorial profunda. Entonces, cuando hablamos ya de la presentación fenestral, aquí vamos a tener un corte de una tomografía de oído medio mastoides axial, vamos a estar como a nivel de la cóclea, y vamos a encontrar que justo en la fístula antefenestral, que fue la que estábamos explicando anteriormente, vamos a encontrar una área de hipodensidad. Hipodensidad en los estadios iniciales. Cuando es avanzado, se describe en la literatura que puedes encontrar como osteólisis, ¿okay? Como degeneración o desmineralización ósea. Y en el corte coronal, vamos a encontrar que tenemos el canal semicircular acá, y aquí justo debajito, a nivel de la cóclea, vamos a encontrar que tenemos el foco de otoesclerosis, que es digamos, un sitio que vamos a encontrar con hipodensidad. Esto es más de la presentación fenestral, en la fístula antefenestra. Esto digamos que es un poco, digamos, quizás si se describiese, pudiera ser hasta obliterativo, ¿no? Porque lo vemos como más grande, está justo acá donde está la flecha. Y de nuevo tengo por acá un corte coronal donde veo hipodensidad a nivel de la ventana oval. Ok, vuelvo a tener por acá otoesclerosis en presentación fenestral, tengo un corte axial. Como vemos acá, aquí está un poquito más ampliada y vemos que está hipodensidad o hay hipodensidad en la región de la zona de la fístula
antefenestre y también hacia lo que es la platina del estribo, o sea, donde debería estar la platina del estribo correspondientemente. Cuando hablamos de retrofenestral, ya estamos hablando de que está más hacia la cóclea. Entonces, básicamente, en la tomografía lo que vamos a evidenciar es que va a haber zonas de hipodensidad que están como dentro de la cóclea, que era lo que describía el doctor Efren, que se veía como un doble anillo, que es esta figura que vemos acá, o como si la cóclea tuviese una vuelta adicional. Entonces vemos todo zonas de hipodensidad, y también la bibliografía lo refiere como parchadas. O sea, va a estar como si estuviesen como con parches de zonas hipodensas. De nuevo tenemos acá, esta sí sería una presentación retrofenestral acá, pero también vemos que tenemos una presentación fenestral. O sea, esa sería como mixta, ¿no? Y tenemos más, nuevamente, de presentación retrofenestral, donde vemos que hay afectación de la cóclea, y es lo del doble halo o doble anillo que habíamos descrito anteriormente. Más de la presentación retrofenestral para que lo vean en corte axial, tanto en corte coronal, y en este caso vemos que hay hipodensidad también en la fístula antefenestral. Tenemos retrofenestral y fenestral. Ok, ¿para qué otra cosa nos sirve la tomografía, ¿no? O sea, yo le puse a esto como los red flags, que son como las cosas o el checklist de estructuras anatómicas que tenemos que tener en cuenta o que debemos, digamos, considerar a la hora de llevar al paciente a mesa operatoria o a la hora de hacer una intervención quirúrgica, que sería si existe la persistencia de una arteria estapedial, el estado de la ventana redonda, el nervio facial, si existe o no una tercera ventana, cómo está el grosor del estribo y si existe Buscher. Entonces, en este caso les tengo la imagen de una arteria estapedial persistente, donde podemos observar que está la estructura anatómica justo acá, cruzando hacia lo que es llegando, mejor dicho, hacia lo que es la platina del estribo, que vemos las curvas del estribo, y vemos cómo se aproxima y se acerca, ¿no?, a la estructura anatómica justo en este sitio. Este es un corte coronal y este es un corte axial, donde vemos que hay una estructura que no corresponde que esté allí, que es una, digamos, como una imagen de hipodensidad. Obviamente esto también va a cursar como una clínica, el paciente va a referir tinnitus, pulsátil, en fin. El estado de la ventana redonda, importante, vamos a ver si está obliterada, si está estrecha o estenosada por, digamos, la progresión también de la misma enfermedad. Es importante tenerlo en cuenta porque en este caso nos va a hablar del pronóstico de la cirugía, ¿no? Si está, digamos, posible o es posible realizarlo o no, y qué tanto resultado eficaz pudiéramos tener. El estado del nervio facial, también si es procedente o no, por lo menos en esta imagen vemos que la línea punteada corresponde a lo que sería como el labio superior de la ventana oval, y esto que vemos acá, que es hipodenso, es el nervio facial, y vemos cómo prolapsa, digamos así, ellos describen en la literatura que, como un overhanging nervio facial, que es que lo vemos que está colgando hacia todo lo que es la ventana oval, lo cual dificultaría completamente, o digamos, tendrías que tener un poco más de destreza a la hora de realizar la cirugía. Es decir, no está contraindicada, pero ya sabes que vas a tener este problema o esta situación, y que obviamente vas a tener que tener o mucha más destreza o mucha más experiencia. De tercera ventana no voy a hablar mucho porque, bueno, la semana que viene vamos a tener una clase con el doctor Mario Fernández sobre imagenología del vértigo, pero, bueno, recordarles cómo se ve, que es la dehiscencia del canal semicircular superior la más frecuente. Hay como 10 tipos de tercera ventana, pero la del canal semicircular es la más frecuente. Superior, perdón. El grosor de la platina. El grosor de la platina es muy importante por varias cosas, ¿okay? En este caso vemos, estas imágenes son de un estudio que leí sobre las técnicas para la medición de la platina. Este es un control. La medición de la platina normal debe ser entre 0,22 y 0,44 milímetros. Ya cuando está entre 5, 6 y 7 en adelante ya se considera una platina gruesa, ¿okay? Entonces, en este caso es un control normal. ¿Cómo hacen la medición? Ellos trazan una línea en el punto medio de la platina y justo, digamos, perpendicular al canal semicircular lateral. En este caso vemos cómo, en comparación a la que está a la izquierda de sus pantallas, la de la derecha luce mucho más engrosada. Esto es importante, perdón, esto es importante porque a la hora, por ejemplo, de decidir la prótesis que vamos a utilizar, esto debemos tenerlo en cuenta, porque qué tanto debemos abrir la fenestra, qué tan larga o qué tan corta, digamos, debe ser la prótesis. Sobre todo, bueno, no se dificulta tanto si la prótesis es universal y la puedes cortar, pero si vas a llevar prótesis de medida, esto es importantísimo que lo tengas en cuenta. Entonces ellos tienen esta clasificación donde incluyen 3 tipos o 3 niveles, digamos, de grosor de la platina del estribo. Está un grado 1, que
que sería una platina entre 4 perdón, entre 5 y 6 milímetros hasta 7 milímetros. Bueno, esta es entre 4 y 5 milímetros, como vemos acá. ¿Okay? Esta siguiente es un grado 2, como lo vemos acá, un poco más engrosada. Esto es hasta 7 milímetros. Y un grado 3 es esta que vemos acá, súper gruesa, que es de 8 milímetros en adelante. Entonces, como les mencioné, es bastante importante, sobre todo a la hora de tomar la decisión quirúrgica, y así es como se ve en el transoperatorio, como la imagen que tienen a la derecha. Bueno, si existe una úlcera, esto también es bastante importante por el riesgo de tener una fístula perilinfática al momento de hacer la cirugía. Esto también debemos tomarlo en cuenta, que se ve como una comunicación entre el oído interno y el espacio subaracnoideo. Esto es bastante importante revisarlo y tenerlo en cuenta. Y bueno, los diagnósticos diferenciales. Hablábamos con el doctor Efren también que no todas, digamos, las hipoacusias conductivas son autoesclerosis, que hay que tener en cuenta muchas cosas, la clínica, bueno, estudios paraclínicos o audiológicos complementarios, pero algunos de los diagnósticos diferenciales que se pueden presentar o que debemos realizar son, por ejemplo, la disrupción de la cadena osicular. Entonces aquí tenemos como, esto es un corte axial, donde vemos que hay una separación entre lo que sería el martillo y el yunque. Vemos que el cono de lado ya no se ve como un cono de lado, sino que se ve como una barquilla sin la bola del lado. ¿Okay? Acá vemos que hay una disrupción entre lo que es el yunque y el estribo, que probablemente estos son pacientes que tienen antecedentes traumáticos, incluso también por agenesia de las estructuras. Hay casos donde se pueden confundir, por ejemplo, la ausencia del yunque con una autoesclerosis y así, y darte cuenta si no pides la tomografía, por lo menos transoperatorio, o sea, fallo. Entonces es importante revisarlo. Otra cosa que, o con la que puedes confundir este tipo de patologías es con la fusión congénita de la cadena osicular. Por lo menos en este caso vemos como el escudo está prácticamente pegado a lo que es el promontorio, en el caso de la imagen a la izquierda, y esta es la misma imagen pero en un corte coronal, donde vemos que hay una fusión completa. Todo esto puede generar o condicionar una hipoacusia conductiva. Nuevamente, la tercera ventana para hacer el diagnóstico diferencial. ¿Por qué les digo que hacer el diagnóstico diferencial? Porque si le piden una audiometría al paciente, con la audiometría se pueden confundir, a menos que tomen en consideración otras, digamos, referencias que pueda dar el paciente, por lo menos el vértigo con los ruidos fuertes, la audición sobrenormal que refiere el paciente. Entonces, bueno, en la audiometría la diferencia es que hay una vía ósea súper buena, digamos así. La pregunta importante en este caso es a quiénes le pides tomografía en el postoperatorio. Todo paciente que tenga o persista con hipoacusia posterior a la cirugía. A mí me ha pasado en una oportunidad, hicimos una estapedotomía a una paciente, la evaluamos a los 2 meses y la paciente seguía prácticamente con la misma audición previa a la cirugía. Le hicimos la audiometría y la audiometría estaba exactamente igual. Lo que hicimos fue pedir una tomografía, revisamos que la prótesis estuviera en su lugar, que todo estuviera aparentemente en orden, y sin embargo sometimos a la paciente a una revisión quirúrgica, y en la revisión quirúrgica lo que teníamos era bridas por un proceso inflamatorio alrededor de la prótesis. Lo que se hizo fue liberar todas las bridas e inmediatamente la paciente obtuvo una mejoría considerable de la audición, y en la audiometría control se notó la diferencia. Entonces, todo paciente que presente una hipoacusia neurosensorial progresiva después de la cirugía hay que pensar en una fístula perilinfática o en una autoesclerosis coclear por avance de la patología. Hipoacusia conductiva persistente luego de la cirugía, hay que verificar cómo está la prótesis, el estado del yunque, porque a veces el yunque se necrosa en el tiempo o se fractura, y la progresión de la enfermedad, lógicamente. Entonces, se calman y hacen una revisión, pero antes piden una tomografía. Entonces, este es un caso de una paciente de una tomografía quirúrgica que presentó hipoacusia de conducción posterior a la cirugía, unos meses posterior a la cirugía. En la tomografía se ve que la prótesis, como ven acá, está extruida, está fuera completamente de la ventana oval. ¿Okay? Como lo vemos acá, este es un corte axial. Uy, perdón. Este es un corte axial y este es un corte coronal, donde vemos que la prótesis está completamente fuera de la ventana oval. Luego tengo el caso contrario, que es una paciente con hipoacusia neurosensorial semanas después de la cirugía, y además de eso presentaba vértigo, y vemos como la prótesis, donde está la flechita blanca, está completamente dentro del vestíbulo, ¿no? Entonces eso sería lo que se denomina también como un síndrome de prótesis larga. Luego tengo por acá un foco de autoesclerosis considerable a nivel de lo que es la platina del estribo. Vemos que la enfermedad
igual progresa, ¿no? A pesar de que realices la cirugía, eso no significa que la enfermedad se va a detener. Lo vemos acá también, todo esto es el foco de tu esclerosis en la fístula antefenestra y todo lo que es la platina del estribo. Y en cuanto a la resonancia magnética, realmente yo no he hasta el momento solicitado una resonancia magnética como estudio de primera para un paciente de otoesclerosis. No sé si alguno de los que está viendo la conferencia, que ya sea especialista y se dedique al área de la otología, ha solicitado una resonancia magnética de entrada o como primer estudio para la otoesclerosis. Lo que se describe de la resonancia magnética o del uso de la resonancia magnética es que realmente los cambios que se evidencian son muy leves, sobre todo en la fase o en T1, y es básicamente lo que estábamos describiendo inicialmente, las lesiones hipodensas o sí, las lesiones hipodensas alrededor de lo que es la fístula antefenestre, y en caso de autoesclerosis coclear, el doble anillo igual. Va a haber un realce, sobre todo, o más que todo en T1. Quería dejarles este regalito, que es una lista de verificación de tomografía computarizada del hueso temporal. Ahí está el QR para que puedan tomar el PDF. Está bastante interesante, yo lo estuve revisando. Fue hecho por toda esta lista de otólogos que ven acá, incluyendo el doctor Luis Lazaleta, que es un otólogo encargado del servicio de otología, valga la redundancia, del Hospital La Paz de Madrid. Entonces se los dejo para que lo revisen cuando tengan oportunidad o cuando tengan una tomografía por allí que quieran. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ale, por esta interesantísima conferencia. Por aquí creo que vas a tener muchas preguntas. Vamos a ver sí, porque nos quedamos allí con muchas ganas de seguir escuchando de todo lo que nos tienes para mostrarnos en otoesclerosis. No sé si se ve, ahí se ve la imagen. Ok, perfecto. Ale, mira, por aquí ya, mira, te están agradeciendo, te están felicitando. Ay, Johanna, gracias. Ajá. Qué bella. Mira, tenemos algunas preguntas. ¿Te puedo preguntar qué es eso de la físula y la fósula? La físula, Lo que pasa es que la fístula antefenestra, bueno, lógicamente está ubicada anterior o en la parte anterior de lo que es la ventana oval, y cuando hablas de la fósula es a nivel de la parte posterior de la ventana oval. Hay muchas oportunidades que pedimos una tomografía y no sé qué te ha pasado a ti, pero es poco probable que el radiólogo te refiera que el paciente tiene una autoesclerosis. Eso normal, es lo típico. ¿Pudieras resumirnos nuevamente para qué pedimos la tomografía en un paciente que sospechamos una autoesclerosis? Bueno, la verdad, como les decía inicialmente, yo aprendí a que realmente nunca puedes ver el foco, bueno, casi nunca o muy poco puedes ver el foco de autoesclerosis, siempre va a depender del estadio de la enfermedad y, bueno, obviamente de la resolución y de los cortes de la tomografía, pero básicamente a mí me ayuda mucho, sobre todo para evitar complicaciones en el transoperatorio, o sea, para descartar todo lo que mencionamos anteriormente, que era, por ejemplo, la probabilidad de tener un Gaucher, una esteroestapedal persistente, que bueno, no es frecuente, pero bueno, no está mal mirar eso. Si hay, bueno, una tercera ventana o si hay alguna complicación con el nervio facial, si está dehiscente por cualquier situación. Entonces, más que todo es como un checklist también para tomar en cuenta el riesgo quirúrgico, pues. Me llamó mucho la atención ese trabajo que presentaste, donde logran medir el grosor de la ventana oval y planteaban que era normal hasta 0.5 milímetros y de en adelante venía engrosada. Y yo pensando, oye, a la hora de hacer, porque normalmente uno antes de fenestrar la ventana, uno mide la distancia del yunque a la ventana para decidir qué tamaño va a tener el pistón, y usualmente uno quiere que el pistón se asome o se inserte dentro del vestíbulo 1/4 de milímetro. Pero tendríamos entonces que agregarle a esa distancia el grosor de la ventana vista en el estudio preoperatorio. Y eso me pareció sumamente interesante. Yo no sé, Ale, si tenemos algunos otros comentarios o alguna pregunta del público que nos hay acompaña. varias personas. Excelente clase, Alexandra. ¿Alguna sugerencia con los equipos que nos ofrecen 16, máximo 32 cortes desde Barinas, Ricardo Encinoso?
o Bueno, sea, yo ¿de creo qué que grosor sería una tomografía ideal para poder encontrar y ver esa ventana oval, por ejemplo? bueno, tendría que ser lo más milimétrico posible, o sea, menos de 2 milímetros, pero lo que pasa es que no todos los tomógrafos logran esa resolución. Lo importante, doctor Ricardo, es que usted se dé cuenta en el checklist de las probables complicaciones que pueda tener, porque si usted ve o no ve el foco de autoesclerosis, yo no creo que eso vaya a cambiar mucho su conducta quirúrgica. Pero lo importante es que usted se fije si tiene o no tiene una tercera ventana, si tiene un tema con el facial, si tiene una probabilidad de hacer un buche, o sea, más que todo las complicaciones. Muy bien. Bueno, a ver, ¿hay alguna pregunta del auditorio? Vale, creo que has dejado todo demasiado claro, Eso me da definitivamente. miedo. Bueno, enhorabuena, excelente conferencia, Alexandra, como siempre. Y a todos, gracias por su participación, por su presencia, por acompañarnos en este curso. La semana entrante tendremos al doctor Mario Cernotti, de Argentina, una autoridad, una institución en la otología mundial. Creo que también es el presidente Del próximo del Congreso próximo de Congreso de Implantes Implantes Nucleares de en Naciones Naciones Emergentes Emergentes en Argentina. en Argentina, así que están todos cordialmente invitados y pues los esperamos entonces el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Gracias, gracias a todos por asistir, a los que están acá y a los 21 había. a los 121 pacientes, bueno, sí, ojalá, a los 121 asistentes a la charla. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Nos vemos el próximo lunes con el doctor Mario Cernotti.